El regreso a la casa olvidada. Era una tarde gris cuando los amigos de la infancia se reunieron, por primera vez en años, frente a la casa que les había marcado para siempre. No se habían visto desde aquel verano en que la vida los separó, pero al recibir la carta de Clara, la más audaz de ellos, la nostalgia los había arrastrado de nuevo. La casa de campo, ahora heredada por Clara, esperaba en silencio. La misma casa que había sido testigo de sus risas, de sus secretos, y sobre todo de aquello que ninguno de ellos recordaba con claridad, pero que había quedado grabado en lo más profundo de su memoria. El aire, pesado y cargado de humedad, olía a tierra mojada y a madera envejecida. Los árboles que rodeaban la propiedad se alzaban como siluetas sombrías contra el cielo encapotado, y el viento agitaba las hojas secas, como si la propia naturaleza susurrara advertencias. La casa, de 2 plantas y fachada deteriorada, no había cambiado en lo más mínimo desde su último verano allí. Las ventanas oscuras y las puertas cerradas parecían observarlos desde la distancia, como si esperaran su regreso. «Todo parece igual», dijo Javier, mirando la casa con una sonrisa nerviosa. «¿Recuerdan cómo jugábamos en ese jardín? No puedo creer que estemos aquí otra vez». Pero ninguno de los demás compartió su entusiasmo. Clara, que había llegado antes que los demás, miraba la casa con una expresión extraña, como si estuviera esperando algo. Sabía, aunque no lo decía en voz alta, que este reencuentro no sería igual al de los veranos de su niñez. Algo había cambiado. Algo en ella y en ellos. «Vamos, entremos», dijo Clara, con una voz que intentaba ser firme, aunque traicionada por un leve temblor. Entraron al vestíbulo, que aún conservaba la misma atmósfera densa de antaño. El viejo reloj de pared, parado desde el momento en que se fueron, marcaba las 3 de la tarde. Una ráfaga de viento hizo que la puerta se cerrara con estruendo detrás de ellos, como si la casa los hubiera aceptado nuevamente, pero a un precio. La primera noche fue tranquila, pero cuando se sentaron alrededor de la chimenea, comenzaron a hablar. Hablar de aquellos tiempos, de las risas y las travesuras, pero también de lo que nunca había sido mencionado. El juego que habían jugado aquella noche, años atrás, cuando la tormenta golpeaba la casa y el viento aullaba como si el mundo estuviera a punto de romperse. No lo recordaban todo, pero cada uno, de alguna manera, sabía que algo terrible había ocurrido esa noche, algo que los había marcado a todos sin excepción. «¿Nunca se han preguntado por qué no hablamos de eso?», dijo Nora, su voz quebrada como si temiera escuchar la respuesta. «A veces, parece que el tiempo no ha pasado, como si estuviéramos atrapados en un sueño». Y fue entonces cuando la casa, como si al fin cobrara vida, comenzó a murmurar en las sombras. La chimenea chisporroteaba mientras la conversación se desvanecía en murmullos incómodos. Los amigos intercambiaban miradas furtivas, como si esperaran que alguien dijera lo que ninguno de ellos se atrevía a pronunciar. La habitación parecía haber tomado una temperatura más fría, y el viento, que había comenzado a aullar más fuerte afuera, resonaba dentro de las paredes de la casa como un eco lejano. Fue entonces cuando Clara, con los ojos fijos en la chimenea, rompió el silencio. «Recuerdo algo que nunca quise recordar», murmuró. Todos la miraron, los rostros tensos, expectantes. «Aquella noche, en el cobertizo del jardín, cuando hicimos el ritual, el sonido de la leña al arder en el fuego fue lo único que se oyó por un momento. Nadie se atrevió a decir nada. El término ritual flotaba en el aire como un veneno, inyectando tensión en la atmósfera. Javier, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados. «¿Qué ritual? No sé de qué hablas, Clara». Nora, al igual que los demás, parecía desconcertada, pero había algo en su rostro que decía que las palabras de Clara no la sorprendían tanto como a los demás. Era como si, en algún rincón de su mente, también estuviera comenzando a recordar el ritual que hicimos para llamar a lo que fuera que estaba allí. «No recuerdo todo, pero sí sé que fue real», dijo Clara, su voz vacilante, como si estuviera temerosa de que, al pronunciar esas palabras, la puerta a lo desconocido se abriera de nuevo. «¿Recuerdan las velas,
las sombras que se alargaban en el jardín. Sabíamos que estábamos haciendo algo peligroso, pero no nos importaba. Queríamos saber. Queríamos sentir poder. Los otros amigos intercambiaron miradas. Sus corazones laten más rápido, pero ninguno decía una palabra. El silencio se volvió insoportable, hasta que Nora rompió la quietud. No recuerdo mucho de esa noche, pero después, algo cambió. Todos empezamos a olvidarlo, ¿no? Como si el tiempo nos hubiera borrado la memoria. Como si algo nos hubiera obligado a olvidar. Su voz temblaba ahora. Como si la casa hubiera borrado nuestras huellas. Clara asintió lentamente, sus ojos fijos en el fuego. Nunca fuimos los mismos después de esa noche. Pero la casa nos lo ocultó. Nos hizo olvidar. Y ahora, después de tantos años, siento que nos ha traído de vuelta. Un estremecimiento recorrió a todos. El aire se volvió aún más denso, más pesado, como si la casa misma estuviera respirando con ellos. Algo en el ambiente había cambiado. Las paredes parecían estar más cerca, los susurros del viento más nítidos. Y en el fondo, justo al borde de la percepción, algo comenzó a moverse. De repente, un golpeteo suave, casi imperceptible, resonó en la puerta principal. Nadie se movió. Los ojos de los 5 amigos se fijaron en la puerta, congelados. El sonido persistió, como un suave tamborileo, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. ¿Quién? Comenzó a decir Javier, pero la palabra se le ahogó en la garganta. La puerta, que parecía estar cerrada con llave, comenzó a crujir como si alguien estuviera intentando entrar. «Es la casa», susurró Clara con una voz temblorosa. «La casa nunca nos dejó ir. Nos está llamando». En ese momento, la luz de la chimenea parpadeó violentamente, y un viento helado sopló desde la puerta, haciendo que las cortinas se agitaran con furia. La casa estaba viva, y algo estaba al acecho en sus sombras. El golpeteo en la puerta aumentó en intensidad, ahora acompañado por un sonido profundo, como si algo pesado estuviera empujando desde el otro lado. Los amigos se quedaron en silencio, el miedo grabado en sus rostros, pero ninguno se atrevió a moverse. Clara se levantó lentamente, como si estuviera siendo atraída por una fuerza invisible. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y determinación, y aunque su cuerpo temblaba, su voz sonó firme. «No hay salida», dijo con tono grave, como si ya lo supiera, como si ya lo hubiera aceptado. «Este lugar nunca nos dejó ir. Y ahora, por lo que hicimos, nos está reclamando». Javier miró a Clara, su expresión confundida, casi desorientada. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué nos está reclamando?» Clara no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se acercó a la puerta, su mano extendida hacia el pomo. El aire alrededor parecía volverse denso, pesado, como si cada segundo que pasaba hiciera más difícil respirar. Cuando su mano tocó la madera, el golpeteo cesó abruptamente, y todo quedó en un silencio absoluto, desconcertante. La puerta crujió. Clara giró el pomo lentamente, con una suavidad casi ritualista. Cuando la puerta se abrió, lo que encontró al otro lado no era lo que esperaba. Era la misma vista que tenían los años anteriores. El jardín, oscuro y vacío, iluminado solo por la luz pálida de la luna. Pero algo no estaba bien. Los árboles, usualmente al borde del jardín, se alzaban como figuras grotescas, sus ramas torsionadas como manos que se extendían hacia el interior de la casa. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas que danzaban como sombras que no pertenecían a este mundo. Sin embargo, lo más inquietante no era el jardín ni el viento. Era la sensación de que, al abrir la puerta, habían roto algo que no deberían haber tocado. Una presión palpable llenaba el aire, y las sombras del jardín parecían moverse de una forma que no podía ser explicada. «Clara, cierra la puerta», gritó Nora, su voz temblorosa. Clara tardó un momento en reaccionar. Algo en el aire le impedía hacerlo, como si estuviera siendo absorbida por esa oscuridad que parecía susurrar su nombre. De repente, un ruido suave, casi inaudible, emergió desde el interior de la casa. No era el viento,
No era el sonido de la naturaleza, era algo mucho más cercano, algo que se estaba moviendo dentro de las paredes. «Escuchen», susurró Clara, su voz casi apagada. «Nos lo dijeron. Esta casa no nos va a dejar salir». En ese momento, algo comenzó a surgir de la oscuridad del jardín. Una figura, al principio borrosa, se materializó lentamente en la entrada. No era humana, no era una sombra, era una silueta alargada, de contornos indefinidos, como si fuera un eco de algo que nunca había existido. Los ojos de los amigos se abrieron con terror al verla acercarse. La figura parecía desintegrarse y reconstituirse, como si estuviera atrapada en un constante estado de distorsión. Pero a medida que avanzaba hacia ellos, su presencia se volvía cada vez más sólida, como una pesadilla encarnada. «¿Qué es eso? ¿Qué diablos es eso?», gritó Javier dando un paso atrás, pero la figura avanzaba, indiferente a su miedo. Clara dio un paso al frente, como si ya hubiera tomado una decisión. «Es lo que invocamos aquella noche. La casa nos ha estado esperando». La figura se detuvo a unos metros de la puerta. Su rostro, si es que se podía llamar rostro, era una amalgama de sombras y distorsiones, como si no tuviera una forma definida. Y, sin embargo, sus ojos, dos agujeros negros y vacíos, fijaron su mirada directamente en los amigos, llenos de una conciencia malévola y antigua. De repente, las luces de la casa parpadearon violentamente, y la figura comenzó a moverse hacia ellos, flotando sobre el suelo, su forma deformándose como si estuviera hecha de niebla o de un sueño retorcido. El aire se volvió aún más denso, y un frío paralizante se apoderó de cada rincón de la casa. «¡Corred!», gritó Nora, pero fue en vano. Ninguno de ellos podía moverse. Clara, con una extraña calma, dio un paso hacia la figura. «Lo que hagamos ahora no tiene vuelta atrás». La puerta se cerró de golpe tras ella, sumiendo a los amigos en la oscuridad total. A través de las paredes, los susurros empezaron a crecer, como si la casa estuviera respirando, y las voces del pasado comenzaban a hacerse más fuertes. Los ecos del ritual de su niñez habían regresado, y con ellos, la verdad. El sonido de las voces del pasado comenzó a apoderarse de la casa, retumbando en las paredes, en los pisos, como si la casa misma estuviera llena de ecos antiguos. Los susurros eran confusos, ininteligibles, pero claramente urgentes. En algún momento, esos murmullos empezaron a convertirse en algo más. Algo que parecía reconocible, como si las voces se dirigieran específicamente a ellos. Los amigos, paralizados en la oscuridad, no sabían qué hacer, ni si podían siquiera huir. La casa los rodeaba, los envolvía, apretando con la misma fuerza con la que un animal atraparía a su presa. «¡Clara!», gritó Javier, con la garganta apretada. «Dime qué está pasando. ¿Qué hemos hecho?». Clara, de pie frente a la figura flotante, ya no parecía la misma. Su rostro estaba distante, como si estuviera mirando algo más allá de ellos, algo que ni siquiera podía comprenderse en este mundo. La figura, o lo que fuera, la observaba sin emitir sonido alguno, pero Clara podía sentir cómo su presencia penetraba en su mente, desgarrando los fragmentos de su propia memoria, hilando su destino con el de la casa. «Lo que invocamos, lo que tocamos en esa noche», susurró Clara, sin mirarlos, sus palabras vacías, como si hablara con alguien que no estaba allí. «No éramos solo niños jugando, fue algo mucho más grande, algo que cruzó la línea entre lo que conocemos y lo que nunca debimos conocer. Esto es solo el comienzo». De repente, la casa se sacudió. Los pisos crujieron bajo sus pies, las paredes parecían querer cerrarse sobre ellos. Unos gritos rompieron el aire, pero no provenían de ninguno de los amigos. Eran gritos lejanos, distorsionados, como si se filtraran desde algún punto muy profundo de la casa, como si la casa misma estuviera tratando de expulsar algo o alguien. «Tenemos que irnos ahora». Nora intentó correr hacia la puerta, pero algo la detuvo. La figura, ahora completamente formada, se movió hacia ella con una rapidez sobrenatural.
Las sombras a su alrededor se alargaron, y la habitación comenzó a girar, como si todo estuviera tomando una forma diferente, desmoronándose. Javier, luchando por pensar con claridad, se acercó a Clara. «Tenemos que salir de aquí, Clara. Este lugar está maldito». Pero Clara no respondió. Su mirada se desvió a las esquinas oscuras de la sala, donde los viejos objetos, las sillas, las mesas, parecían moverse lentamente, como si fueran parte del mismo tejido de la casa. La casa no estaba simplemente viva, estaba consciente. Era un organismo que había estado esperando, observando, durante años. Y luego, lo comprendieron. El pacto no había sido solo con la figura en el jardín. Había algo más. Algo dentro de la casa misma. La casa no los dejaría ir. La casa los había marcado para siempre. Ellos eran ahora parte de ella, igual que aquellos que antes habían caído en sus trampas. «El precio es este», susurró Clara, mientras el terror recorría su rostro. «Nunca podremos irnos. No después de lo que hicimos». Fue entonces cuando una oscuridad total cubrió la casa, como si el tiempo y el espacio se desvanecieran. Los amigos, ahora atrapados en un ciclo del que nunca podrían escapar, escucharon los murmullos de las voces distorsionadas, sabiendo que el lugar, su maldición y sus recuerdos los consumirían poco a poco. La casa permanece en silencio, aislada entre los árboles, lejos de cualquier camino conocido. Los amigos que una vez jugaron en su jardín ahora son parte de ella, sus gritos y risas atrapados en las paredes, sus recuerdos convertidos en eco. Nadie ha vuelto a verla. Nadie se atreve a acercarse. Pero la casa, con su eterna vigilia, sigue esperando. Y aquellos que se atreven a acercarse, guiados por la curiosidad o el destino, sabrán que no hay escape. Lo que alguna vez fue un simple juego, ahora es una condena que persigue a todos los que cruzan su umbral.